Bueno, ahora convocamos a los señores Carlos Marturet y el señor Manuel Belgrano, que seguramente van a poder seguir ilustrándonos sobre la vida, la obra y el legado del prócer. El general de brigada retirado, veterano de guerra de Malvinas, Carlos María Marturet, licenciado en Estrategia y Organización, se desempeñó como jefe del Regimiento de Infantería 1 Patricios y director de la Escuela de Armas Coronel de Guardias Nacionales, doctor Carlos Pellegrini. Es profesor de Historia Argentina y Militar, de Pedagogía y Didáctica, de Ética y Mando en la Escuela de Infantería y en el Colegio Militar de la Nación. También es miembro del número y secretario académico del Instituto Nacional Belgraniano. El licenciado Manuel Belgrano es licenciado en Administración Agraria y presidente del Instituto Nacional Belgraniano. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, ¿está prendido? Ah, bárbaro. En primer lugar, agradecer al Centro Numismático de Buenos Aires, que en un día tan especial nos da la oportunidad de poder estar exhibiendo algunos elementos, réplicas, que pertenecieron al general Manuel Belgrano, como es el sable, bastón de mando, y un detalle que hemos traído, que ya lo van a ver, que es el cuadro, un cuadro hecho de una parte del cuadro que el general Belgrano posó en Londres en el año 1815 para hacerse un retrato como se estilaba en la época. El retrato lo hizo justamente François Casimir Carbonnier, un pintor muy reconocido, retratista de la época, que era discípulo de David. David fue la mayoría de los retratos de Napoleón Bonaparte justamente están hechos por David, y este era un discípulo de él. El cuadro, como se lo ve, es para una persona de civil, estaba cumpliendo una misión en ese entonces como diplomático en Londres. El pintor estaba justamente en Londres porque estaba exiliado de Francia. Y el detalle importantísimo que tiene es que sobre el lado izquierdo, como se lo puede apreciar, en el lado izquierdo, justamente hay un detalle que figura una batalla, y es la batalla de Salta, y es donde figuran justamente dos banderas. Esas banderas son blancas y celestes, las dos son iguales, una franja superior blanca y la inferior celeste, y la importancia es que es el único documento que hasta hoy tenemos para decir cómo fue la bandera que creó el general Belgrano. Se ve muy claro el color celeste y se ve que es de dos franjas. Después la bandera fue cambiando. ¿Y por qué digo que es un documento? Porque el general Belgrano posó para que lo pinten. O sea, no es un retrato que quiso hacer un pintor, un retratista de la época, sino que él posó, como también posó Bernardino Rivadavia en ese entonces. Y como se estilaba en la época, como dije recién, que era hacerse un retrato, pero también tenía en esa época la característica de quien se pintaba, de caracterizarse él lo que era en su vida pública. Y bueno, Belgrano ahí lo vemos, de civil, vestido a la moda de ese entonces, europea o inglesa, y no solamente eso, sino que el detalle es justamente de lo que él representaba. Él fue un general de la nación, también fue un creador de la bandera, y es el que nos dio a nosotros esa identidad con nuestro símbolo patrio máximo,
Y eso es lo que quiso retratar sin ninguna duda Belgrano. Por eso digo que es un documento y que es el único que hay, porque no hay hay documento de cómo creó la bandera, pero ningún documento hasta ahora que la describa la bandera. Sí que era celeste, que era blanca, pero no en su formato. Esto lo decimos nosotros, por supuesto, pero también lo declaró así con un estudio muy detallista que lo hizo la Academia Nacional de la Historia. El otro que intervino en hacer el estudio fue un tío abuelo mío, Mario Belgrano, muy conocido historiador, el segundo biógrafo de Belgrano, y que para poder dar este dictamen la Academia Nacional de la Historia hubo que probar que este cuadro era el cuadro que realmente había posado Belgrano. Y bueno, eso se certifica porque por suerte había una foto de su hermana Juana, que fue longeva, por eso hay una foto, porque no lo había en la época del cuadro, pero que justamente está ella sentada y está el cuadro de casualidad, no es porque se haya querido sacar una foto y retratarse con el cuadro, sino que estaba en su casa y estaba el cuadro colgado, el cuadro de François Casimir Carbonnier, y eso es lo que lo probó Mario Belgrano para certificar que ese cuadro era el auténtico y no otro que estaba en el Club El Progreso, que era un cuadro justamente que era una copia por Prilidiano Porredón, que después se remató y se exhibe en el Jockey Club, y otra copia que está en el Museo Histórico Nacional, y otro que es no de ese tamaño, sino que es un cuadro más chico y que solamente está el busto, que está en el Museo de Bellas Artes. Pero todas esas, la copia del Bellas Artes y es un Carbonnier también, y las otras son copias que se hicieron, tanto el que está en el Museo Histórico Nacional como en el Jockey Club, que lo compraron en un remate y que antes había estado en el Club El Progreso. Este cuadro donde se encuentra, bueno, acá está justamente solo el detalle, pero el cuadro de Carbonnier justamente se encuentra en el Museo Dámaso Arce, que es el Museo Municipal de Olavarría. Creo que con esto está un poco la descripción del cuadro Carbonnier y hoy que se exhibe, la copia que se exhibe aquí, que la pudimos traer para que se exhiba, que hicimos nosotros un detalle de ese cuadro, lo agrandamos y bueno, está el cuadro también acá y está puesto también, que vi el cuadro, hecho en tela, una copia del cuadro de Carbonnier. Y creo que es muy importante justamente describir este detalle, porque en los últimos tiempos con la bandera lamentablemente hubo distintas opiniones, desde que el color era azul y bueno, y que no era esta la primera bandera, que la primera bandera es la que se encuentra en Sucre, en la Casa de la Libertad, más conocida como la bandera de Macha, y no hay nada más alejado de que esa sea la primera bandera, porque la primera bandera que hace Belgrano posiblemente haya desaparecido, porque ha quedado en Rosario, cuando Belgrano recibe la orden de hacerse cargo del Ejército Auxiliar del Perú, reemplazándolo a Pueyrredón, y él no se llevó la bandera él no la hizo para él, la bandera la hizo justamente para esas baterías que inauguró ese 27 de febrero de 1812, la batería Libertad e Independencia, y el mismo día que él crea la bandera, que inaugura la batería, ese mismo día también estaban firmando en Buenos Aires justamente la orden de que él vaya a
a reemplazarlo a Pueyrredón. O sea que en pocos días que estuvo ahí la bandera, Belgrano partió a hacerse cargo del Ejército Auxiliar del Perú y sin ninguna duda la bandera quedó en esa batería porque Belgrano no iba a decir, señores, arríen la bandera que yo me voy y me la voy a llevar y dejar justamente como él lo escribió y lo documentó, que dijo, teniendo la necesidad de enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. O sea, la bandera quedó ahí y es muy probable, como estuvo muy poco tiempo ese regimiento en Rosario, lo que era la Villa del Rosario, es muy probable que al regresar a Buenos Aires haya tenido la orden del triunvirato de deshacerla. Es una opinión mía, solamente que se ha perdido por ese motivo, porque no la querían, el primer triunvirato no quería que Belgrano haya avanzado tanto, por eso están los documentos reprimiéndolo de que cómo se había atrevido a tanto a hacer la bandera, y peor cuando él la hace bendecir y jurar en Jujuy, que vuelve a informar, y bueno, ahí ya directamente Rivadavia le escribe una carta tajante, que haga desaparecer a esa bandera, ¿no es cierto? Bueno, creo que esta explicación del cuadro más o menos conforman. Me gustaría, Carlos, que vos expliques justamente. Bueno, el instituto participó, bueno, primero gracias por esta invitación, en nombre del Instituto Nacional Belgraniano. No pudimos traer mucho porque realmente ustedes tienen demasiado, cosa que nos llena de satisfacción como belgranianos, ustedes también, como numismáticos y belgranianos, tener tanto de Belgrano, hasta la figura de Belgrano y el reloj que también apareció que lo tienen sabíamos ahora descubrimos que lo tienen ustedes. Cosa que es muy buena. Es un desafío porque tienen que investigar mucho y buscar mucho. Pasa con el cuadro de Carbonnier, y pasa con el sable, y pasa con el bastón de mando. No se sabe si es de él. Esta es una réplica donado por la Fuerza Aérea, los brigadieres de la Fuerza Aérea, por una resolución que hizo la presidencia del instituto en su momento, al Congreso de la Nación, y el presidente lo decretó, que los brigadieres, así como los generales tienen el sable de la réplica del sable de San Martín, los brigadieres de la Fuerza Aérea portan el sable del general Belgrano, con tanto orgullo, ¿no? Esta es una réplica donada por la Fuerza Aérea Argentina al Instituto Nacional Belgraniano. Pero no hay certeza que este sea el sable. No tenemos la certeza. Ahora les voy a contar el derrotero. Este es la réplica del sable. Es un sable en francés de protocolo, de gala, de obsequio. No es un sable de batalla. Nadie va a la guerra con un sable repujado, sino que un sable que tenga filo y que pese lo menos posible, porque esto no dura ni un golpe. O sea que es un reconocimiento que le hacen a Belgrano. Esto le hace la Asamblea del año 13 por los triunfos de Tucumán y Salta. Se le hace distinto el bastón de mano que le hace la legislatura de Buenos Aires, o sea, el Cabildo de Buenos Aires, por los triunfos de Tucumán y Salta. Esto lo ve a nivel nacional el gobierno central de Buenos Aires, y esto se lo va a obsequiar a su hijo directo, al porteño, se lo va a obsequiar el Cabildo de Buenos Aires. El sable tiene tres partes, todo sable militar tiene tres partes, que es la empuñadura, la hoja y la vaina. La empuñadura tiene las siguientes partes, tiene el pomo, en este caso particular el pomo, tiene la figura de un guerrero que usa un casco, y arriba del casco, en la cresta del casco, hay lo que es una figura que es parecida a una serpiente. Este sable tiene la particularidad, por eso que dije que Belgrano es una incógnita, esto lo dona la Asamblea del año 13, y decía que tenía que tener grabado al benemérito general Belgrano y ser de guarnición de oro. Es todo de bronce, salvo también estas incrustaciones de nácar. No tiene el grabado, porque en su tiempo se habrá encargado tan rápido que no hubo tiempo de grabarlo para mandárselo a Belgrano. Y Belgrano no tiene tiempo de organizar, a pesar de que es un abogado y un escribano casi, hace muchas referencias históricas muy detalladas, pero en sus cosas particulares no dejó ninguna referencia clara. Eso porque en septiembre de 1819 se enferma, entrega el mando del ejército, viaja en Tucumán a reordenar sus cosas, se encuentra
con una sociedad bastante complicada. Él quería ver a su hija ya no estaba. Entonces vuelve a Buenos Aires y unos meses después muere. O sea que le encarga a su hermano y Albacea, que es el que ponga en orden sus papeles. Por eso es que no se encuentra nada de esto. La parte de arriba de la empuñadura, como les decía, tiene esta parte que se llama el pomo. Después tiene el guardamano que se une con el escudete que está acá, que es este símbolo que está acá, y con el gavilán. Esta es la particularidad que tiene, que todo esto son partes separadas, pero en este sable está todo unido. El pomo, el guardamanos, el escudete y el gavilán. La empuñadura o el pomo precisamente es de nácar y tiene la particularidad que en el canto exterior, en el anverso, tiene una figura femenina y con un ornamento y una vestimenta hasta la cintura que parecería ser un símbolo egipcio. Este sable no tiene ni marca de fábrica, ni tiene, el original, no tiene ni marca de fábrica, ni tiene tampoco el cuño del maestro artesano o del maestro grabador. O sea que no se sabe específicamente quién lo hizo. Sí se llegó a la conclusión de que es un sable francés, por algunas particularidades que tiene. Primero, los símbolos egipcios, que nos están remitiendo al siglo XVIII, a la campaña de Napoleón en Egipto. La hoja es de una sola pieza también, es un sable corvo, mide 103 centímetros, de un solo filo simulado, y tiene la parte de arriba del canto que es en forma redondeada. Muy finamente trabajada, son figuras de fantasía, pero sí se destaca en la hoja, en la parte externa de la hoja, un óvalo donde hay un ave de presa, que no se identifica porque es un ave difícil de identificar en su género, pero sí tiene una corona y está mirando hacia la derecha. Y la vaina es una vaina también repujada, finamente repujada, que tiene abrazaderas y que termina en dos argollas para aportar de los tientos del sable del cinturón, y tiene tres figuras de escenas militares en campaña, enmarcadas en un óvulo, y estas escenas representan a un ejército en operaciones en un campamento y remiten también a lo que sería la campaña de Napoleón, porque tiene un campamento con las figuras de los soldados y las figuras del campamento de la carpa, lo que era más o menos el ejército francés a fines de esa época. Esta es la particularidad que tiene. ¿Cómo se sabe de algo del sable este? Bueno, en el año 1873, la señora Antonina Alvarado, hija del general Alvarado, Rudecindo Alvarado, un guerrero de la independencia de aquellos. Si ustedes se acuerdan históricamente, cuando Belgrano avanza con su ejército, cuando va a librar la batalla de Tucumán, cuando está produciéndose el éxodo, llega a la ciudad de Tucumán y hay tres personalidades que lo van a ver para pedirle que el éxodo termine en Tucumán y que presente batalla y que defienda, que no los abandone. Bueno, uno es Bernabé Araoz, otro es el entonces teniente coronel Alvarado, salteño, que estaba en Tucumán. Y él se presta a concurrir con esta comisión y ahí lo convencen a Belgrano y le entregan a Belgrano 3 veces lo que él estaba pidiendo, en hombres, en armamento y en dinero. Y con esto Belgrano se anima a presentar y dar batalla. Al ver esta respuesta tan generosa de la ciudad, ahí toma la resolución de dejar cumplir una orden a todas luces de deshonrosa, como es replegarse hasta Córdoba y levantar y dejar sin defensa, levantar la fábrica de armas que se estaba produciendo en Tucumán y dejar sin armamento a los habitantes. La señora Antonina Alvarado, salteña, desde Salta, le escribe al Congreso de la Nación diciéndole que tiene un sable de su padre, que es supongamos que es el sable original, y le dice que lo tiene y que quiere donarlo al Congreso de la Nación. En esa época todavía no estaba el Museo Histórico Nacional. El Congreso de la Nación lo acepta y resuelve colocarlo en la biblioteca de la Cámara de Diputados, hasta tanto se instituya una institución histórica que pueda reunir estos efectos. Y además le manda documentación probatoria y le dice, mire, este sable que está acá, se lo donó a mi padre el general Güemes. Alvarado no solamente participó en la campaña del Alto Perú con Belgrano, sino que después de Sipe-Sipe, cuando San Martín estaba organizando
el ejército de los Andes lo convoca, porque lo había conocido, lo convoca y se lo lleva a Chile y después se lo lleva a la campaña. Es decir, que participa en los dos últimos ejércitos de primeros ejércitos patrios, que son el ejército del Alto Perú y el ejército de los Andes. Cuando vuelve a Salta, ahí pasa su vida, fue gobernador, muere, y en un momento determinado, cuando era joven todavía, porque Güemes muere un año después de Belgrano, en el 21, le cede el sable a Güemes, y deja además constancia la señora Alvarado, la hija del general Alvarado, de que este sable había pertenecido al general Güemes, al general Belgrano. Esta es la historia del sable Eso lo dice la hija después, casi 70 años después, la hija cuando manda la documentación. El sable permaneció en el museo, en la biblioteca del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados, y en el año 90 el doctor Carranza crea el Museo Nacional, el Museo de la Ciudad de Buenos Aires, y ahí es cuando pasa de la Cámara de Diputados al Museo de la Ciudad de Buenos Aires, que se llamaba en ese momento. Y años después, cuando se transforma en el Museo Nacional, el sable es exhibido en este momento en el Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama. Ahí lo pueden observar ustedes. Vamos a pedirle al joven que lo pase. Al belgranero más joven que lo pase y que lo muestre. Cuidado que pesa un poquito. ¿Sí? No se preocupen que no corta, pero bueno. Y respecto al bastón de mando, le voy a leer una historia también muy interesante, también es una incógnita respecto de esto, porque los bastones, no existían los bastones de mando. En realidad es el bastón del general Belgrano. El bastón era un bastón que se entregaba, el último que usaba el bastón fueron los virreyes, que no era un bastón de mando, sino que era una copia del cetro real que el rey le entregaba como si fuera su representante, era mucho más chico que el cetro que usaba realmente el rey. Es decir, que el único que portaba un cetro era el virrey. Era una figura, era un símbolo. ¿Ya está? Bueno, gracias. Era un símbolo de representación de poder. Nunca se entregó el bastón a ninguna persona militar, no era común tenerlo el bastón. El bastón era un bastón que se usaba para andar, no tenía otra finalidad. Por eso cuando a veces hablan de bastón de mando, porque estamos utilizando un símbolo y lo estamos llevando al siglo XX o al siglo XXI, pero no era un bastón de mando, era un bastón. Belgrano tenía su bastón para caminar, caminaba muy rápido, y además para montar. Es decir, que es el bastón que tenía Belgrano. Y el bastón que le entrega a la Virgen después de la batalla de Tucumán es ese bastón, no es este. Este tiene una historia muy particular que también es muy interesante. Pero esta es la historia de los bastones. Los bastones de mando no están como una configuración. En realidad es un tema largo, pero lo que se conoce como bastón en realidad era un pliego que se entregaba, que era un portante de cuero o algún material similar, y adentro estaba el pliego con lo cual se le asignaba a la persona el grado militar. Es decir, que era un diploma que se le otorgaba. De ahí viene el nombre, por ejemplo, los mariscales de campo, ahí viene cuando reciben esto que aparecen en la foto, están llevando un pliego donde adentro está el diploma con lo cual se le otorga el grado militar. De ahí se confunde entre la tradición. Distinto de los ingleses que sí usaban, los oficiales que tenían mando usaban un bastón, que era una pequeña fusta, que era para dirigir el fuego. También para montar y para dirigir el fuego. O sea que la tradición del bastón de mando no está en nuestro ejército. Y aparte, Moreno, muy específicamente, se encargó de eliminar toda cuestión que representara alguna diferencia con la democracia y con el pueblo llano. Es decir, que no había ninguna tradición de bastones. El bastón era un bastón para caminar, era un parte de la vestimenta, como la galera, como la levita, como las botas y como el bastón para caminar o para poder despejar los pastos, que no aparezcan las serpientes o algún elemento cuando se desplazaban por el terreno. Les voy a leer una tradición respecto de esto que es muy interesante, de cómo se transforma el bastón que le entrega la
el Cabildo de Buenos Aires al general Belgrano a esto, que es lo que ha llegado hasta nuestros días. En el año 1889, el doctor Juan Bernabé Madero, el hijo del doctor Juan Bernabé Madero, que tiene el mismo nombre, Juan Bernabé Madero era un cabildante a quien le habían encargado la confección de un obsequio al general Belgrano. Como ya estaba el sable, estaban las medallas, dijeron, bueno, ¿qué le entregamos? Y entreguémosle un bastón. Bueno, y se resolvió entregarle un bastón. Entonces dijeron, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces le encargaron a Bernabé, porque Bernabé Madero había sido uno de los, en ese momento él era funcionario, no del Cabildo, sino que era funcionario de Buenos Aires, de la legislatura de Buenos Aires, y además había participado en la campaña del Alto Perú como Belgrano en la maestranza de la guerra. Entonces lo conocía el general Belgrano. Como él lo conocía, le dieron la tarea de organizar este obsequio. En el año 89, acuérdense que ya había pasado dos hechos importantes. Primero, que ya Belgrano tenía su estatua en la Plaza de Mayo en el 73. Y ya Mitre había escrito su formidable obra sobre la historia de Belgrano y de la independencia argentina. Él lo escribe durante 30 años, la última es en el año 78, sale la última parte, y en el año 87 reúne todos sus escritos, que aparecen en diferentes lugares, en los 3 tomos famosos de la obra que hoy conocemos ahí. Se ve que el diario La Nación en algún momento determinado sacó un artículo refiriéndose a Manuel Belgrano porque estaba en boga Belgrano, porque hacía un año que había aparecido el tomo definitivo, que era el bestseller de la época. Mitre mismo cuenta cómo salió, que dice que en menos de 24 horas los 1.500 ejemplares desaparecieron. Inclusive algunos vivillos después, a la semana, vendían los ejemplares arriba de 600 pesos, o sea que siempre había algún vivo que podía hacer negocio con esto, ¿no? Como las monedas de ahora que aparecen con un reventa de entrada, una cosa así. Así que esta es la particularidad que tiene, y le dice, le hace correcciones al artículo que saca La Nación, porque dice que La Nación dijo que el artículo, el bastón original, que es un bastón de caña, se lo había llevado, había sido confeccionado en Londres. Entonces él escribe una carta ya, otra vez, 60 años después, o sea que ya la memoria estaba, pero bueno, no da precisiones, pero sí da muchos detalles. Y es interesante leerlo para que vean cómo se trataban estos temas, ¿no? Le dice más o menos así: se encargó el trabajo a un grabador suizo o francés, cuyo nombre no recuerdo, hombre de más de 40 años, rubio, pintado, ya en canas, persona educada y entendida en su oficio. Tenía su taller de modesto aspecto, como lo eran todos en esa época, en la calle de Piedad, entre las calles hoy Florida y Maipú. Dicho grabador aprobó el plan e hizo un diseño. Se buscó la mejor caña de la India. El bastón original era de caña de la India, no era de madera pintada de este tipo, sin ningún nudo en toda su longitud, es decir, que era casi perfecta lo que se buscó. De lo más fino y perfecto en su clase, aceptándose la que propuso un señor o otra persona que tenía una tienda de quincalla en los bajos de lo que hoy es el Club del Progreso, calle del Perú, en que también se vendían bastones y paraguas conocidos por el sobrenombre de levita verde, por ser el color y muy pronunciado que vestía habitualmente. Este joyero aprobó la compra y se encargó de proporcionar los demás materiales y piedras preciosas, aceptándose los topacios y perlas por no encontrarse diamantes en el número y condiciones necesarias. Fíjense la calidad del premio que le estaban entregando. Terminado el bastón y cubierto con papel de seda y una tela fina en lana, se colocó su caja y se lo llevaron al Cabildo, y supongo que en esas condiciones se lo envió el general Manuel Belgrano. Belgrano recibe esto y justo está entre medios de Vilcapugio y Ayohuma cuando él recibe esto. Y concluye la carta, es una carta muy extensa que da muchos detalles. Muerto el general Belgrano, el bastón pasaría a alguno de sus deudos o herederos, así que es una incógnita, y por darle mayor brillo o valor se llevaría a Inglaterra, haciendo en Londres el cambio de revestir la primitiva caña de la India o el palo que lo sustituyera con láminas de carey
y devuelto nuevamente a Buenos Aires, para que solo lo conservara una persona que, ignorando sus antecedentes, supuso y le dijeron que todo el bastón fue construido en Londres, y con esta persuasión lo transmitieron a usted al confiarle alhaja al ilustre patricio. Hasta dónde llega la historia es que el bastón permaneció en manos de Manuel Belgrano, o sea, la historia que se conoce, el resto son conjeturas, es que la historia permaneció y después le fue entregado a un descendiente de la familia Chas, muy emparentado con la familia Belgrano, y hasta ahí llega la historia. Chas estaba casado justamente con Juana Belgrano, Exactamente. su hermana, la que lo cuidó y la que está en la foto Que certifica el cuadro. Ahí se une la historia de los tres. De Chas, que viven en el campo que ellos tienen, en la estación Chas, partido de General Belgrano. No podía ser otro. Exactamente. Así que bueno, estas son las historias de nuestra historia tan rica que tenemos. Bueno, muchas gracias.